Buenas noches con todos. Disculpen por la pequeña interrupción. Ya se pudo solucionar. Estoy compartiendo mi pantalla para empezar con la introducción al curso de logística que vamos a dictar hoy. ¿Ok? Repito brevemente, ¿quién soy yo? Mi nombre es José González, soy ingeniero industrial. Soy un especialista en cadena de suministro y logística, egresado de la Pontificia Universidad Católica, con más de 8 años de experiencia en logística, cadena de suministro, comercio exterior. Principalmente he trabajado en el rubro aeronáutico y de construcción, pero siempre en el rubro de logística, ¿no? Trabajando distintas modalidades de transporte, ya sea marítimo, aéreo o ferroviario. Cosas que ya vamos a tocar brevemente en este curso más adelante. Cualquier duda o consulta, al final voy a dejar mis contactos en caso me quieran escribir o contactar, no hay ningún problema en ello. A ver, el curso de hoy, que es Introducción a la Logística, es un curso básico y breve sobre qué es en sí la logística. El objetivo del curso es que puedan distinguir los diferentes aspectos que tiene la logística en sí y cuáles son sus actividades funcionales, las modalidades de transporte, los servicios de apoyo y qué importancia tiene esto dentro del ámbito empresarial. Empecemos entonces, la introducción a la logística. A ver, para empezar, empecemos primero con lo que es la definición de la palabra logística. Etimológicamente, logística viene de la palabra logísticos, que es un término utilizado en el siglo VII a.C., que se refería a alguien que era diestro en el cálculo o que sabe calcular. Posteriormente, esta palabra se empezó a usar como definir a alguien que hace cosas de manera lógica. Y básicamente logística proviene de esa palabra, de la lógica, hacer cosas o actos que son lógicos. Según el Consejo de Dirección Logística, ahí tienen sus siglas, si lo quieren buscar, sus siglas en inglés, que fue una organización creada en 1962, define logística de la siguiente manera. Es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes de bienes y servicios, así como la información relacionada desde un punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Esta es una definición un poco más detallada, la pueden encontrar en un libro del autor Bayou del 2004, que es Administración de la cadena de suministro. Ahí le he puesto una pequeña referencia entre paréntesis, que básicamente detalla lo que es en sí la logística, ¿no? Involucra bienes, servicios, información, que también es muy importante, y el fin o el objetivo, el cual es satisfacer al cliente y también generar un impacto económico, lo cual también lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la evolución del concepto de logística? Tradicionalmente la logística era utilizada principalmente en el ámbito militar. De ahí nace el concepto o se desarrolla el concepto sobre lo que es la logística en sí. Este concepto tuvo su auge en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de Estados Unidos estaban invadiendo Europa. Y obviamente había que abastecer a las tropas de alimentos, de armas, de suministros, para que el ejército de Estados Unidos no se viera en desventaja comparado con el ejército europeo. Es aquí donde se empiezan a generar o formar cadenas de distribución que sean eficientes para que le genere una ventaja en el campo de batalla al ejército estadounidense. Luego de la Segunda Guerra, este concepto se empezó a aplicar ya en el ámbito civil, en la distribución y suministro para la población civil. Y en 1961 surge el concepto de logística empresarial por Smikay, Bromerson y Bosman en 1961. Y aquí
es donde se resalta la dirección coordinada de los recursos de la empresa. Esto último, la dirección coordinada de los recursos de la empresa, generó en 1962 la logística fuera interpretada bajo el enfoque de sistemas. En el enfoque de sistemas, que lo vamos a ver más adelante, la logística se empieza a ver como todo un proceso y se empieza a tratar y estudiar como un proceso en el cual tiene entradas, tiene un proceso de transformación y tiene una salida. Y al esquematizar la logística de esa manera, ya se va a poder trabajar en la eficiencia de cada subproceso que está involucrado en él. Actualmente la logística tiene un concepto mucho más amplio, tiene muchos más participantes en este mismo y se puede utilizar para cualquier evento de la vida común, ¿no? Puede ser desde la organización de una fiesta, puede ser desde la administración de un restaurante, como lo pongo ahí en los ejemplos, en las operaciones de una aerolínea, o en las cosas más sencillas como en qué me voy a ir al trabajo, qué carro voy a tomar para ir, tomaré mi auto propio, voy en bicicleta, voy en bus, y todos esos conceptos de una manera un poco más simple es en lo que se puede aplicar logística hoy en día. Está desde los pequeños detalles hasta un nivel mayor, ya sea para empresas o incluso un nivel más macro como el de todo un país. Continuemos. El enfoque de sistemas en logística, que es lo que mencionábamos hasta hace poco, que es un concepto que nació en 1961. Según este enfoque de sistemas de logística, ya se empieza a concebir a las empresas y a los departamentos que actúan en él como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que trabajan bajo un fin común, que es generar eficiencia en los procesos y también un manejo de la demanda de los productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cada departamento de una empresa, ya sea el área financiera, el área de compras, el área de producción, forman parte de todo un conjunto y el cómo se relacionan estos departamentos va a determinar qué tan eficiente puede ser la empresa. La logística va a ayudar a unificar estos departamentos y a buscar la eficiencia en los procesos. Bajo este enfoque, el enfoque de sistemas, la logística se compara con las actividades industriales y ya se empiezan a estudiar como si se tratara como un diagrama de procesos, lo que mencionábamos hace un momento. Cuenta con entradas, un proceso de transformación y las salidas. En este caso, las entradas o los insumos sería el aprovisionamiento. ¿Qué es el aprovisionamiento? Lo vamos a ver a detalle más adelante, pero involucra todo lo que son los procesos de compras, negociación con proveedores, todo lo que te permite o lo que permite a uno adquirir, ya sea materia prima o los insumos necesarios para iniciar un proceso de producción. La producción es obviamente ese es el proceso en el cual se transforman los insumos o la materia prima en lo que va a ser los productos terminados. Ahora, los productos no necesariamente tienen que ser algo físico, pueden ser algo intangible como los servicios. Esto también aplica para lo mismo, productos y servicios. Y por último, las salidas, que ya sería lo que es la distribución, es decir, cómo llevamos lo que ha salido del proceso de producción, el producto o servicio terminado, hacia el cliente o el usuario final. Y acá también involucra mucho lo que es el transporte, lo que son los métodos de cómo llega nuestro producto al cliente. Eso también lo vamos a ver más adelante a más detalle dentro del curso. Ahora, si ustedes pueden ver en la imagen donde está un diagrama sencillo de lo que acabamos de explicar, se puede ver que se generan tres subprocesos o subsistemas, que sería el de entrada, el de aprovisionamiento, el del medio, que es el proceso de producción, y el de salida, que sería el proceso de distribución. Vamos a tocar brevemente de qué se trata cada uno de estos subsistemas. Ok, el subsistema de aprovisionamiento, como lo mencionaba, es el proceso de compra, la búsqueda y procura de bienes, el acopio de estos mismos, de toda la materia prima o insumos que son requeridos para el proceso de producción o el proceso de transformación.
Esto también involucra las negociaciones con los proveedores, almacenaje de estos insumos y incluso la llegada al momento antes de que pasen el proceso de transformación. Esto puede ser, hay muchas empresas las cuales tienen un almacén que no está dentro de su planta de producción. Entonces, la llegada de los suministros del almacén de materia prima al almacén o al local de la producción también involucra un transporte o un proceso logístico para llegar ahí. Entonces, el aprovechamiento es todo lo que se puede, todos los procesos o gestiones que se hacen antes de que de que los insumos y materias primas lleguen al proceso de producción. El subsistema de producción es el que se encarga de planificar y controlar la elaboración y manufactura de estas materias primas. Es aquí donde se obtiene el producto terminado o un servicio. Y el subsistema de distribución se encarga de las actividades relativas al almacenaje y el transporte de estos productos. Acá yo menciono que su función va orientada a regular la oferta y la demanda del mercado, porque al momento de la distribución, que es cuando nosotros hacemos llegar los productos terminados o el servicio que queremos darle al cliente, es donde nosotros podemos tener una idea de la demanda que tiene este producto y nosotros la podemos moderar. A mayor disponibilidad de nuestro producto en el mercado objetivo, es que también va a generar una demanda de ello. Y esto también funciona en manera inversa. A veces nosotros generamos o producimos los productos o servicios en base a la demanda que nosotros tenemos de ellos. Nosotros ofertamos en base a la demanda, pero también nosotros podemos modular nuestra oferta para modular la demanda. En sí, estos tres subsistemas a grandes rasgos son los que se relacionan entre sí y los que nos van a permitir a definir o elaborar nuestra cadena logística. Y es lo que en nosotros podemos trabajar independientemente cada subsistema para generar eficiencia, y si nosotros generamos eficiencia en cada subsistema, a nivel general todo el proceso logístico va a generar eficiencia. Por eso lo opté por dividir en estos tres subsistemas para que ustedes lo puedan observar y también podamos ver cómo atacando cada subsistema es que se puede generar un impacto económico gracias a la eficiencia en logística. La clasificación de la logística. La logística actualmente tiene un concepto muy amplio y se puede clasificar tal vez en más ramas o en más especialidades, como lo quieran decir. Esta clase he querido mostrar tres de los que considero que son más importantes, los cuales son la logística industrial o empresarial, la logística internacional y la logística inversa. La logística industrial o empresarial es la parte de la cadena de suministro que planea y lleva a cabo el flujo y almacenamiento eficiente de bienes y servicios, desde un punto de origen hasta el punto de consumo. Es decir, desde el punto previo a la producción hasta el punto en el que es llevado para uso del cliente, ¿no? Y esto es lo que básicamente tenemos actualmente en la mayoría de las empresas del país, ¿no? Empresas productoras que se aprovisionan de insumos, materias primas, tienen un proceso de producción y tienen que llevar el producto hasta el usuario final, ¿no? Llámense las empresas, pueden ser textiles, las empresas incluso alimentarias, como, qué sé yo, Alicorp, Molitalia, empresas que tienen insumos para producir el producto final que llega al cliente. Esta logística industrial o empresarial también se puede llevar a una escala mayor, que es lo que yo menciono en la siguiente clasificación, que es la logística internacional, que abarca prácticamente todas las actividades y funciones de la logística industrial o empresarial, pero ya llevado más allá de las fronteras del país donde se está llevando a cabo. Y ya al cruzar las fronteras ya se vuelve un proceso internacional.
Ahora, para tener en cuenta la logística internacional, al ya no realizarse o localizarse en el país donde uno está haciendo la producción, tiene que adecuarse también a ciertos estándares y normas internacionales. El país al cual va a ser nuestro punto de destino tiene distintas leyes, distintos estándares y distintos requerimientos que uno, si quiere llegar ahí, tiene que cumplir. Acá también entran en juego los famosos Incoterms, que son los términos de comercio internacional que ya están definidos y son universales, y los cuales vamos a tocar brevemente más adelante en el curso, ¿no? Entonces, básicamente, cualquiera de ustedes que tenga una compañía que quiera ya pasar la frontera del país, tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Hacia dónde quiere llegar y qué requerimientos y términos y especificaciones se debe tener para llegar al punto de destino. Para todo esto también podría ser un curso adicional donde nos centremos más a detalle todo lo que involucra la logística internacional. Y como tercero, y una clasificación importante, es la logística inversa. Como su nombre lo indica, esto va desde el punto final hasta el punto de origen. ¿Qué tipo de compañías o procesos podemos encontrar en esto? Es básicamente los de reciclaje, los de reclamos de postventa, como por ejemplo las compañías que se dedican a reciclar plástico para luego elaborar otros productos, llámense camisetas, llámense bolsas, etcétera. Entonces, toda esta logística inversa también representa todo un campo de estudio diferente, en el cual entran en juego otras variables, otras aristas que son importantes a considerar. Ahora también, dada la coyuntura, seguramente muchos de ustedes hicieron un pedido de compra online en alguna de las tiendas por departamento o tienda que ofrece sus ventas por internet y seguramente les llegó un producto que no era el que pidieron o un producto que estaba fallado. Entonces, en este caso también entra en juego la logística inversa. ¿Cómo recuperas el producto que ya llegó al punto final o al usuario final y cómo lo recuperas para que llegue al punto de origen? ¿No? Y en este punto de origen vuelva a iniciar el proceso de la logística empresarial. Entonces, estas son las tres clasificaciones que yo considero importantes para la logística, para el curso introductorio que estamos llevando el día de hoy. Continuemos. Ahora, ya vimos cuál es la definición de la logística, cuál es su evolución y cuál es su clasificación. Pero ahora, ¿qué es en sí o para qué se necesita la logística o qué es lo que busca la logística? Principalmente, el objetivo de la logística es generar un impacto económico. Como todos lo sabemos, las empresas, obviamente las que buscan lucrar, las que no son sin fines de lucro, lo que buscan es generar mayor ingreso. La logística permite, a través de la eficiencia en sus procesos, generar mayor ingreso a través de generar una disminución en los costos. Si uno genera ahorro o disminución en los costos, sus niveles de ganancia van a ser mayores. Entonces la logística o lo que busca la logística es generar un impacto económico a través de la eficiencia o el ahorro o el uso eficiente de los recursos para generar mayores ganancias. Esto se puede ver a nivel macroeconómico, no solo a nivel empresarial. Por ejemplo, a nivel país, si logísticamente se usa eficientemente los recursos, llámense el uso de las carreteras, el uso del transporte, esto genera que otras industrias se vean beneficiadas. Como en el ejemplo que pongo acá en la diapositiva, si uno tiene bien administrados sus recursos de transporte, como llámense las vías, las carreteras, puede generar
un mayor crecimiento en las industrias de agricultura, en las industrias alimentarias, en las industrias de comercialización, lo que generaría un incremento también en el PBI y, lógicamente, lo que beneficiaría económicamente a todo el país, ¿no? Y ahora, a nivel microeconómico, las empresas se ven también sometidas a este tipo de presiones. Una empresa normalmente busca reducir sus costos o generar mayores ganancias. Entonces, a través de la logística, estas presiones entran en juego. Una empresa puede pensar, bueno, si yo tengo mis costos logísticos altos, me aseguro un mayor nivel de servicio a través de mis procesos logísticos. Si yo tengo un mayor nivel de servicio, mis clientes van a estar satisfechos, y si mis clientes van a estar satisfechos, van a seguir produciéndome ingresos para mí. Y del lado contrario, si yo tengo bajos mis costos o bajos mi nivel de servicio logístico, es cierto, voy a ahorrar mayor dinero, pero al mismo tiempo mi cliente tal vez no esté tan satisfecho. Pero acá lo ideal, en verdad, es buscar un punto medio, un punto en el que mis costos logísticos sean eficientes, sean el menor costo posible para obtener el mayor nivel de servicio para mi cliente posible también. Esto pasa obviamente en un plano ideal, ¿no? En la práctica es un poco más complicado de lograr. No es tan fácilmente lograr ese nivel de eficiencia, pero digamos que es la guía o es hacia donde uno debe apuntar. Buscar cómo yo puedo generar mayores ganancias a través de cómo reducir lo mayor posible mis costos logísticos sin que eso me impacte de manera económica o de manera de satisfacción a mi cliente. A ver, ahora hablemos de la logística y la cadena de suministros. La evolución de los mercados ha obligado a las empresas a obtener el flujo de los bienes y servicios incluso más allá de sus actividades. Tiene la necesidad de organizar, planear y controlar el flujo total. ¿Qué es este flujo total? Este flujo total se abarca desde la extracción de la materia prima o desde la adquisición de la materia prima, pasando por los proveedores, las negociaciones que se deben hacer, la compra de estos mismos productos, luego el transporte de estos productos o insumos de materia prima hacia mi local, hacia mi almacén, luego el transporte o la llegada de estos productos que ya compré a la planta de producción donde van a ser transformados. Y luego, una vez que son transformados y ya tengo mi producto final, la distribución a los puntos de venta, luego la venta y luego el transporte de estos mismos al usuario final. Entonces, toda esta cadena, todo este flujo que va desde la adquisición de los insumos o materia prima hasta el punto final, que es el usuario que ya va a hacer uso de mi producto terminado, todo ese flujo que pasa del punto inicial al punto final se le puede llamar la cadena de suministros. Que dicho de otra manera, como lo definen acá Chopra y Mendel en su libro del 2008, son todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud del cliente. Es decir, yo tengo un requerimiento de un cliente o una demanda por cubrir de parte de mis clientes y todo lo que involucra que yo llegue a ese cliente, a eso se le puede definir la cadena de suministros. Como lo mencioné, esta cadena tiene varios participantes, no solo es el productor y el comprador, o no solo es el productor y los proveedores. Involucra también las empresas de transporte involucradas, los almaceneros que trabajan ahí, los vendedores, la gente que incluso de finanzas que te van a permitir que tú puedas hacer efectivas tus órdenes de compra. Entonces, todas esas personas están involucradas en la cadena de suministro. Algo importante en la cadena de suministro, que si bien es el transporte de los bienes o servicios, el transporte físico de los bienes, es también el flujo de información. Al ser una cadena que tiene muchos participantes,
es necesario e incluso imperativo que todos estos participantes puedan manejar o estén alineados con la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres una empresa, digamos, productora de productos textiles y tú manejas una demanda que tú ya sabes que es por temporadas, tú ya sabes que, digamos, en la temporada de diciembre o Navidad vas a tener una demanda que, digamos, es mucho mayor a la que has tenido en los meses anteriores. Entonces, si tú tienes un proveedor de tela que te permite a ti fabricar tus prendas de vestir, sería necesario que tu proveedor de tela sepa cuánta cantidad vas a necesitar para el mes de diciembre, para que él también pueda planificar su producción y tú puedas tener disponible lo que necesitas para tu producción del mes de diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es necesario que tus productores, o perdón, tus proveedores también manejen información de tu demanda, porque de esa manera ellos van a estar alineados con lo que tú necesitas. Y de la misma manera puede ser para los transportistas. Si saben que en determinado mes del año vas a necesitar una mayor cantidad de camiones o de unidades de transporte disponibles, si ellos conocen cuál va a ser tu demanda futura, entonces ellos también pueden planificar para que tú tengas disponibles los recursos, para que eso tú puedas llevar a cabo y cubrir tu demanda necesaria. Entonces es importante que no solo haya un flujo de bienes eficiente, sino también un manejo y un flujo de información eficiente. Ahora, quisiera mencionar también que aparte de estos dos puntos, que son el flujo de bienes y el flujo de información, también es una parte primordial la satisfacción del cliente. Entonces, si como toda organización busca generar ganancias, entonces en cada una de las etapas, ya sea del aprovisionamiento, de la producción o de la distribución, es importante que genere esta eficiencia en el costo, es decir, que tenga un costo competitivo. Entonces, si bien nosotros debemos buscar eficiencia en el transporte de bienes y en el flujo de la información, también es necesario o importante generar una eficiencia económica. ¿Y cómo podemos lograr la eficiencia económica? Pues asegurándonos que nuestro nivel de servicio para nuestros clientes va a ser el que ellos desean. Porque si es algo que satisface sus necesidades, va a generar mayor ingreso para nosotros. Van a comprar más o van a tener lo que se llama la opción de recompra, donde nosotros tenemos un nivel de recompra alto, gracias a la satisfacción de nuestros clientes. Ahora, vamos a hablar unos momentos sobre lo que son las funciones de la logística. ¿Ok? Actualmente el alcance de la logística y la influencia o el impacto que tienen en las empresas es determinante para el éxito de la organización. En este sentido es necesario tener conocimiento de las operaciones y decisiones en las que la logística se hace presente para lograr esta eficiencia y la satisfacción del cliente. Es aquí donde nosotros podemos, digamos, ya un poco ver qué funciones específicas va a tener la logística en nuestros procesos, en los procesos de nuestra compañía, en los procesos que va a aplicar nuestra compañía. Y de esta manera ver en qué pasos o en qué momentos del proceso es que podemos generar eficiencia. Ok, voy a compartir acá la pantalla. Ok, una de las funciones de la logística que es importante es el del servicio al cliente, o el nivel de servicio al cliente, se le podría decir. Hay una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado, la cual dice: el cliente siempre tiene la razón. Y actualmente ya esta frase yo creo que ha quedado parcialmente descartada. Ya no se trata de que el cliente siempre tiene la razón. Esa frase se inició o digamos que se impuso prácticamente para satisfacer
las necesidades del cliente, que ellos se sientan felices y que por ende regresen a nosotros y nos compren y nos generen mayores ingresos. Pero en verdad esa frase o lo que está detrás de esa frase quiere decir que debemos buscar complacer al cliente con la menor pérdida de recursos para nosotros. Obviamente, nosotros no nos podemos ver perjudicados a raíz o a costa de complacer al cliente. Entonces se trata de obtener un equilibrio entre los que nos aportan ingresos, que es el cliente, y los que proporcionan el servicio, que somos nosotros. Tal vez muchos de nosotros hemos estado de un lado o del otro, tal vez como clientes cuando realizamos algún reclamo por algo que no nos pareció y queremos que se nos reembolse o se nos devuelva el costo de lo que nosotros hemos pagado porque no satisfizo nuestras necesidades. Entonces, y del otro lado seguramente muchas veces hemos encontrado no hemos encontrado la respuesta deseada, es decir, no nos han devuelto lo que estábamos pidiendo, porque la empresa o la compañía está buscando tener la menor pérdida en este proceso que va a implicar la devolución del producto o la devolución del dinero. Entonces, muchas veces la empresa trata de aminorar esto, ya sea con descuentos especiales para una próxima compra, o convencernos de alguna otra manera. Hay casos en los que sí, obviamente, la empresa tiene que asumir porque obviamente lo que nos dio escapa totalmente de los estándares normales que uno busca al comprar un producto, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa en sí a nivel logístico el servicio al cliente? Etimológicamente la palabra de latín servicium se entiende como una actividad que se hace por alguien. La definición básica del servicio, ¿no? Hacer algo por alguien. En este caso ese alguien es el cliente. Y el cliente para una compañía es, a grandes rasgos, es el individuo que va a adquirir o comprar o hacer uso de mi producto terminado o de mi servicio. Es decir, el usuario final, el fin por el cual uno está produciendo, valga la redundancia, un producto. Y el servicio, según este señor Malcolm Peel, que resalta por la claridad en la definición que dio, se puede decir de la siguiente manera, que es aquella actividad que relaciona a la empresa con el cliente a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad. Es decir, de manera sencilla, que lo que yo le estoy dando o proveyendo a mi cliente lo deje feliz. Es decir, que él obtenga lo que quiso por lo que pagó. Entonces, de esta manera podemos definir o decir que estamos aplicando un buen servicio al cliente. Ahora, en Internet pueden encontrar varias definiciones sobre lo que es servicio al cliente, pero todas estas siempre van a encontrar un punto en común, o tres puntos en comunes, como lo he querido resaltar en esta ocasión, los cuales son los elementos de preventa, la venta y transacción y la postventa. Ahora, estos elementos de preventa son todo lo que se relaciona con el desarrollo de las políticas corporativas de servicio al cliente. Como por ejemplo, cuando uno va a una tienda a comprar ropa, le gusta pues que la ropa esté bien exhibida, que el local esté limpio, que los vendedores te traten de manera cordial. Todos estos factores que son los que están presentes antes de que nosotros realicemos una compra, digamos que son todos los elementos de preventa. O tal vez en un caso más empresarial, no necesariamente cuando uno se va a comprar ropa, tal vez cuando uno es una empresa de producción y tiene una cartera de proveedores distintos para sus insumos o su materia prima, qué es lo que lo hace decidir a uno por un proveedor u otro. Ahí es donde entran estos elementos de preventa, que son los que menciono. Puede ser que el proveedor te da mejores términos de crédito,
o tú has visto que su catálogo lo ves más amigable o más entendible para ti y te alienta a irte por ese proveedor. O otras cuestiones, tal vez a un ámbito más personal, que el proveedor se comunique contigo de manera más regular, esté preocupado por tu nivel de producción o esté presente, ¿no? Entonces, todos estos elementos de preventa son los que influyen también en lo que es un servicio al cliente. Ahora, el segundo, que lo puse acá, que es la venta y transacción, se refiere a asegurar la información confiable sobre los inventarios, ya que esto te va a permitir tener el producto disponible, que es lo que te está requiriendo tu cliente. Y en el caso de que tuvieras una rotura de stock, que esto quiere decir una rotura de stock es que no tengas disponible el inventario o el producto que tú estás queriendo vender, entonces el ciclo de ese procesamiento para que tú repongas ese stock que no tienes sea eficiente, ¿no? Entonces acá es muy importante el tema de la disponibilidad oportuna, tanto del stock o del inventario como de la información. Muchas veces, muchas compañías tal vez de producción a veces tienen que parar la producción porque no tienen un producto disponible, o a veces cuando uno va a una tienda a adquirir un producto, puede ser ropa, puede ser algún alimento, y justo lo que querías no lo tienes disponible. Entonces ahí genera una insatisfacción en uno como cliente por no poder conseguir lo que uno estaba buscando. Entonces eso te puede generar una pérdida en la venta o tal vez una venta posterior, pero sí afectaría tu flujo porque no tienes la disponibilidad del dinero en el momento que tu cliente quiso hacer la compra. Entonces, esta parte intermedia, que es la de la venta, también está presente y es algo que influye mucho en el nivel de servicio al cliente. La postventa, que ya, como dice su nombre, es una vez realizada la venta, lo que viene después, se encarga de que tú le puedas proveer al cliente los servicios, ya sea técnicos o ya sea de asesoría, para que pueda tener a disposición cualquier consulta o material que ellos necesiten para el producto que ellos han adquirido, ¿no? La postventa es un rubro muy importante, incluso uno de los más importantes tal vez en la industria automotriz, por ejemplo. Cuando uno compra un carro, obviamente está feliz, lo empieza a usar, lo empieza a manejar, pero ya llega cierto momento en el que uno tiene que hacerle mantenimiento al carro. Entonces es aquí donde viene el área de postventa de las concesionarias o de las marcas donde uno ha adquirido el vehículo. Entonces, si uno en el mantenimiento de su auto necesita cambiar cierta cantidad de repuestos y en el concesionario donde vamos no los tienen disponibles, lo que significa que nuestro carro va a estar en mantenimiento por una mayor cantidad de tiempo hasta que lleguen los repuestos que necesita, obviamente a uno le va a generar incomodidad y ya va a decir, yo ya no regreso a este concesionario y me voy a otro, se va a otro taller o buscaría otra empresa, otro proveedor que le suministre o le provea lo que uno está buscando. Entonces, estas tres partes, la preventa, la venta en sí y la postventa, son tres factores que influyen mucho y son importantes para el nivel de servicio al cliente y para tener satisfecho a nuestro cliente. Ahora, antes de pasar al siguiente punto de aprovisionamiento, en esta parte de servicio al cliente tal vez uno piense que es algo netamente del área comercial o del área de marketing. Y sí, estas áreas son en sí las que ven directamente que el nivel de satisfacción del cliente sea el mayor posible. Pero como lo estábamos viendo antes, en la cadena de suministro están involucrados varios participantes y la logística, como parte esencial de la cadena de suministro, alimenta a muchos de estos otros participantes, que pueden ser el área de marketing, el área de venta, el área de postventa. Entonces es necesario comprender que también las funciones logísticas impactan o tienen un impacto en la satisfacción al cliente, porque la logística es la que se va a encargar de tener disponible de manera oportuna lo que el cliente últimamente está necesitando.
ya sea la logística previa al proceso de transformación o la logística posterior a la venta, son la eficiencia en los procesos logísticos lo que nos va a permitir tener disponible los productos o servicios que necesita el cliente últimamente para que se sientan satisfechos. Entonces yo creo que es importante resaltar eso, que los procesos logísticos en sí tienen un impacto en los otros procesos de la compañía, lo cual últimamente afectan al usuario final, que es el cliente. Ahora, viéndolo de una manera un poco más específica, hay veces en los que la compañía, más allá de los clientes o usuarios finales de los productos que vende, también tiene clientes internos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una misma compañía nosotros sabemos que a veces hay distintas áreas. Está el área contable, el área de finanzas, el área de mantenimiento, el área de producción, el área de compras. Entonces, estos conceptos también se aplican para los clientes internos. Por ejemplo, en una experiencia mía que yo trabajaba en una aerolínea en la parte logística y yo estaba encargado de que el área de mantenimiento de las aeronaves tenga disponible los componentes y repuestos que el avión necesitaba para continuar su operación continua. Entonces, mi cliente interno en este caso era el área de mantenimiento. Entonces, yo tenía que satisfacer a mi cliente interno. Si yo tenía satisfecho a mi cliente interno, iba a generar también una mayor eficiencia o una mayor efectividad en el mantenimiento de las aeronaves, lo que consecuentemente va a generar también una eficiencia para la compañía en sí. Entonces, es importante también resaltar que ya sea clientes internos o clientes externos, sea dentro de la misma compañía o de manera externa de la compañía, es importante mantener un nivel alto de satisfacción del cliente, ya que eso al final va a generar un mayor impacto económico. Así no se puede ver tal vez en nuestros procesos diarios, pero a nivel general sí se genera un ahorro o un incremento en las ganancias para la compañía. Ahora, pasando a la parte de aprovisionamiento, el aprovisionamiento es una función de la logística, donde la función básica es asegurar la disposición de los productos requeridos por el cliente. Estábamos viendo previamente la importancia o el impacto que tiene la logística para el usuario final o el cliente de la compañía. Entonces, para poder obtener estos objetivos es necesario tener una disponibilidad oportuna de los productos. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta disponibilidad? A través del aprovisionamiento. Entonces, el aprovisionamiento es básicamente mantener un suministro continuo de materiales para que sean utilizados en el momento indicado y en el lugar indicado. Es importante también que este aprovisionamiento, para encontrar eficiencia, tenga un bajo costo y una calidad determinada. Ahora, normalmente el costo y la calidad es determinada por la política de cada compañía, ¿cierto? Hay compañías que obviamente mantienen un nivel de calidad y para lo cual adquieren una calidad también de sus suministros indicada. Y hay otras compañías que pueden tener un mayor nivel de calidad o un menor nivel de calidad y que para ello obviamente los suministros que adquieren van a tener el nivel de calidad que ellos desean. Entonces, ya sea para cualquiera de estos tipos de compañía o de lo que uno está buscando, es importante mantener el suministro continuo de estos materiales para que puedan estar disponibles en el momento en que tienen que ser utilizados. Ahora, acá he querido mencionar unas estrategias que se utilizan para lograr un suministro continuo y eficiente, que es lo que estábamos mencionando en el punto anterior. Entre estas estrategias que actualmente se utilizan están la compra por volúmenes, el desarrollo de proveedores y la minimización de los inventarios. Ahora, ¿de qué se tratan estos tres puntos? Son los que voy a pasar a explicar a continuación. Ok, la compra de volúmenes se refiere principalmente a los beneficios que uno obtiene por la compra de un volumen, como dice el nombre, o de un número grande de bienes y servicios.
Yo sé que muchos de ustedes muchas veces han ido a comprar, ya sea ropa o en sus compañías, tal vez en algún producto, y se han dado cuenta que obviamente si compran una mayor cantidad, el precio es más bajo. Entonces, de alguna otra manera, tú al comprar una mayor cantidad, te aseguras de que vas a tener disponible ese producto posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás en una planta de producción y sabes que necesitas, digamos, 10.000 pernos para la fase de ensamble en un proceso específico de la producción, entonces imagínate que tú compras 1.000.000 de pernos, entonces tú ya sabes que vas a tener disponibles los pernos por lo menos para un tiempo considerable y que no te va a faltar stock para eso. Entonces, al mismo tiempo, si tú compras un mayor volumen de pernos, te va a salir a un costo más económico que comprar la cantidad exacta de pernos que necesites. ¿Por qué? Porque esto también va a permitir que tu proveedor genere una economía de escala al saber que él te va a proveer de una mayor cantidad. Entonces, eso le permite a él también reducir sus costos y lo que permite que a ti te vende a un menor costo. Y de esto que estoy hablando es lo que menciono en el punto siguiente, el cual es el desarrollo de proveedores. Entonces, en el desarrollo de proveedores, básicamente busca en analizar las capacidades que tú tienes en la cartera de proveedores que manejas y crear mecanismos de evaluación que te permitan, de alguna manera, mejorar de manera continua y de forma conjunta entre tu proveedor y tu proceso. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionaba anteriormente, si tu proveedor, digamos, tiene información sobre cuál va a ser tu demanda y tú tienes también, si tú tienes también la información, o sea, le has provisto la información a tu proveedor, entonces él va a poder tomar las previsiones para que tú tengas disponible el producto que le vas a comprar. Entonces, de esta manera, si uno puede formar una relación comercial sólida en los cuales ambos tengan beneficios, eso te va a generar que tu proveedor esté disponible para ti o el producto que requiere tu proveedor esté disponible para ti, lo cual va a beneficiar obviamente a tu proceso de producción. Y la tercera estrategia que se utiliza es la minimización de los inventarios. Esto significa básicamente mantener el menor número de materiales en espera de ser utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros mantenemos un nivel de inventario óptimo, no vamos a tener lo que se dice como costos muertos o el costo de no utilización. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno piensa que tener un mayor stock lo va a ayudar a no tener roturas de stock o lo va a ayudar a tener material siempre disponible, pero es algo en lo que hay que tener mucho cuidado, ya que a mayor inventario que tengamos en el almacén, significa que hay un costo de oportunidad ahí que está durmiendo, que es un costo que a veces está un poco oculto, ya que el costo que uno utilizó, o digamos que el flujo financiero que uno utilizó para adquirir esos materiales, se ha podido utilizar en otra oportunidad de gasto, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, un ejemplo personal es que yo trabajé en una empresa de construcción y esta empresa de construcción arrendaba materiales de construcción a las empresas constructoras. ¿Okay? Entonces, nosotros teníamos un almacén o un patio, como decía, un almacén grande, donde teníamos estos materiales de construcción, los cuales eran de un volumen considerable, digamos. Entonces, nosotros manteníamos un indicador que se llamaba el indicador de no utilización, lo cual nos medía qué tanto porcentaje del material que teníamos en el almacén no se estaba utilizando. Entonces, mientras tengamos ese indicador en un nivel menor, las ganancias de la compañía se iban a ver beneficiadas,
¿Por qué? Porque teníamos un costo en el almacén que no estaba durmiendo, sino era un costo que se estaba utilizando, que estaba generando ganancias a la compañía. ¿Por qué? Porque el costo de nuestro inventario estaba siendo alquilado en este caso. Nosotros alquilábamos los materiales para construcción. Entonces, si la mayor cantidad de nuestro almacén estaba en alquiler, iba a generar ganancias para la compañía. Y, y mientras nuestro nivel de no utilización sea menor, ¿qué quiere decir? Que los materiales que tengamos en almacén no estén en un nivel muy alto, sino que al contrario, están siendo alquilados, están en la obra, están en el lugar de la construcción y van a permitir generar mayores ingresos. Y los costos dormidos que teníamos en el almacén iban a ser menores. Y lo mismo se puede aplicar para otras industrias. A veces tener mucha materia prima o muchos insumos en el inventario te puede resultar de manera negativa. Por ejemplo, tal vez en la industria alimentaria hay productos que tienen una fecha de vencimiento. Entonces no te permite a ti aprovisionarte en un nivel muy alto. Tienes que aprovisionarte en un nivel que te permita suministrar continuamente la producción para que no pare, pero al mismo tiempo no te deje a ti con ese stock, digamos que llegando a la fecha de vencimiento y que ya no lo puedas utilizar. O lo mismo, en verdad se trata de obtener un nivel económico o un nivel de inventario que te permita a ti no parar la producción o no parar la operatividad de la compañía, pero al mismo tiempo un nivel de inventario que no sea muy alto, lo que te permita tener un costo de inventario bajo y al mismo tiempo eso influya o impacte económicamente a la compañía de manera beneficial. Ahora, justo de lo que hablábamos de la emisión de inventarios, vamos a tocar ese tema, ya que es una de las funciones de la logística que es muy importante. Ahora, los inventarios normalmente uno los asocia a los materiales involucrados en el aprovisionamiento, pero también se refiere a todos los productos de la empresa que mantienen el almacén. Que los puede utilizar ya sea para la producción o para cubrir las ventas, es decir, ya los productos terminados en sí. Entonces, estos inventarios que les menciono es un activo corriente, es decir, es un activo de la compañía que debe generar ingresos para la compañía. Es por lo cual tener un almacén lleno de productos terminados, si la empresa no los está vendiendo, al final es un costo que impacta negativamente en la compañía. Entonces, al ser un activo corriente, quiere decir que se está moviendo, constantemente y que estos van a redituar posteriormente para la compañía. Por ejemplo, a veces digamos, no sé si alguno de ustedes está empezando su compañía de venta de algún producto, por decir, no sé, ahora se está usando mucho la venta de productos de bioseguridad, ya sea de mascarillas, protectores faciales, alcohol en gel, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que si uno se lanza a comprar inventario porque sabe que va a vender, porque es algo que se está demandando mucho, pero uno compra una cantidad sin tener una noción de cuánto debe comprar, entonces puede que termine con bastantes materiales almacenados sin estar vendiéndolos. Entonces el costo o la inversión que tú hiciste al inicio no la vas a ver redituada de la manera que tú quieres, ¿no? Entonces es importante saber más o menos o tener una idea de cuánto inventario nosotros vamos a adquirir para nuestras posteriores ventas y de tal manera que nosotros podamos cubrir las ventas, pero tampoco tener stock en demasía para que nos permita cubrir las ventas, pero luego tener un costo de inventario almacenado o durmiendo que nos afecte negativamente. Entonces es importante mantener un buen nivel de inventarios también para obtener eficiencia en nuestros costos y en la cadena logística. Como les repito nuevamente, es importante que nuestros inventarios estén en movimiento constante, es decir, que estén generando ingresos
para la compañía, que estén generando ganancias. Ahora, la administración de los inventarios también consiste en planear cuándo se va a hacer un pedido y cuánto se va a pedir, que es lo que mencionaba anteriormente. Para esto, ustedes pueden buscar en internet sobre qué técnicas o cálculos o fórmulas para hacer estos pedidos. Hay varias, como la cantidad óptima de pedido, que lo vamos a ver brevemente más adelante, en los cuales uno puede tener una idea basado en su demanda de cuánto es el nivel de inventario que debe manejar. Entonces, estas herramientas que hay, más que nada buscan ayudar a predecir la incertidumbre de la demanda y el nivel de existencias de seguridad y las tasas de abastecimiento y demanda. Nuevamente, por darles un ejemplo, cuando trabajaba en la aerolínea, y le decía, nosotros teníamos nuestro cliente interno, que era el área de mantenimiento, el cual se encargaba de mantener operativos las aeronaves, y nosotros teníamos que suministrar o tener disponibles de manera oportuna los repuestos que el área de mantenimiento necesitaba. Entonces, para ello, si nosotros comprábamos por necesidad, es decir, adquiríamos los repuestos de acuerdo a la necesidad con la que nos lo pedía el área de mantenimiento, entonces eso generaría que no esté de manera inmediata o disponible de manera inmediata los repuestos que el área de mantenimiento necesita. Por lo cual nosotros tenemos que manejar algo que se llama un stock de seguridad, es decir, un nivel de inventario que nos permita tener disponible de manera inmediata los requerimientos del área de mantenimiento. Ahora, para lograr eso, normalmente se necesita una historia, ¿no? Más o menos uno ya debe, según la historia, evaluar cuál es el nivel de inventario que se utiliza. Pues lo pueden calcular tal vez de manera anual, de manera semestral, de manera mensual para algunas industrias. Entonces, al tener esta historia nos va a permitir a nosotros definir un nivel de seguridad de nuestro inventario, lo que va a permitir tener un nivel de inventario siempre en nuestro almacén, el cual va a estar disponible en el momento oportuno para el cliente interno o incluso para el cliente final. Esto tiene que ir de la mano, como les dije, en mantener un nivel de inventario óptimo también. Normalmente el stock de seguridad, que es el que les menciono, no siempre es el mismo que el nivel de inventario óptimo. A veces es distinto. A veces tu nivel de inventario óptimo puede ser mayor a tu stock de seguridad. Tu stock de seguridad simplemente es un nivel de inventario que te va a permitir atender tu demanda sin parar la producción o sin parar la operatividad. Entonces, es por ello que es importante tener definido esto. Normalmente se usa, como les dije, debido al histórico o al historial que ha tenido este material en específico o este producto en específico, que te permite tener un stock de seguridad que no te va a implicar tener una rotura de stock. Ahora, ¿cuál es la función del inventario? Los inventarios tienen distintas funciones. Principalmente están enfocadas, como les decía, en la disposición inmediata de los materiales, y estas permiten disminuir o evitar costos. Entonces, entre estas funciones yo quería mencionar unas 4 puntuales que las considero importantes. La primera de ellas es la regulación de la oferta y la demanda, lo cual tiene por objetivo permitir ventas cuando existen variaciones en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Como el término que les mencionaba previamente, ¿no? Significa que no vas a tener roturas en tu stock. Si uno no va a tener roturas en el stock, va a poder asegurar ventas. Entonces, el inventario es importante también es inventario también en esta estrategia para evitar que la oferta y la demanda se rompan. Nuestra demanda son los pedidos que uno tiene que atender. Entonces, si nosotros mantenemos un nivel de inventario óptimo, vamos a poder atender nuestra demanda en cualquier momento, sin necesidad de tener reprocesos o esperar
o hacer esperar al cliente para que obtenga su pedido. Otra función del inventario también es el posicionamiento geográfico, que se refiere a la posibilidad de mantener cerca los puntos de venta de materiales. Esto también va a influir mucho en los costos. Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta cuando uno va a echar gasolina a su vehículo, que en distintos grifos se manejan distintos precios, a pesar de que pueden ser de la misma distribuidora, de la misma marca de grifos. Entonces, normalmente muchas personas no saben esto a qué se debe, pero esto se debe al posicionamiento geográfico. Entonces, hay grifos, perdón, hay grifos que se encuentran más cerca a los puntos de distribución, lo que genera que llegar a ellos sea menos costoso y por lo cual el costo de la gasolina que pueden ofrecer puede ser menor. Entonces es por ello que en algunos grifos uno puede encontrar el precio más barato, porque el costo de transporte que ha tenido, el costo de transporte de la gasolina para llegar a ese grifo ha sido menor. Entonces le permite al grifo ofrecer la gasolina a un precio menor en ese punto en específico. Entonces, o tal vez en otras industrias como la alimentaria puede ser lo mismo, los mayoristas que estén más cerca a las fábricas de los alimentos que vende, puede conseguir el precio a menor, puede conseguir los productos a menor precio y ofrecerlos obviamente a un menor precio, ya que se encuentran en un punto geográfico que les permite obtener esa diferencia en el costo y no tener que esperar periodos largos de transporte mientras esperan el producto. La siguiente función importante que tiene el inventario es la de la disminución de los costos de producción. Normalmente, como les mencionaba antes, las economías de escala. Las economías de escala significa que a una mayor producción uno puede tener un mayor nivel de utilización en los recursos que usa, ya sean máquinas, ya sea personal. Entonces, si el nivel de utilización de tus recursos es mayor y tu producción, por ende, es mayor, uno puede ahorrar en los costos. Entonces, es decir, que un fabricante que produce un gran número de productos van teniendo un menor costo de producción, ya que estos costos también se dividen en un mayor número de partes. Y la última función que quise resaltar es el inventario, el inventario te ayuda a evitar pérdidas por incumplimiento. Entonces, muchas veces durante el transporte de los materiales, los vehículos suelen descomponerse y los materiales no llegan a tiempo. Entonces, si los inventarios, se perderían estas ventas por no tener las existencias disponibles, o se tendrían que parar los procesos productivos y pagar salarios y recursos que se tenían listos y disponibles. Esto se puede ver tal vez en una planta de producción que necesita determinada materia prima y si no la tiene disponible, sus máquinas no pueden empezar a funcionar. Entonces, si sus máquinas no están funcionando, la compañía no está generando. Entonces, tiene ahí un costo de la no utilización de las máquinas, tiene un nivel de utilización que está en cero porque no son las máquinas, va a tener operarios que usan las máquinas pero que no las están utilizando porque no están operando las máquinas al no haber la materia prima. Entonces, tener la disponibilidad del inventario nos va a permitir tener nuestro nivel de utilización o de producción de manera continua. Entonces, si uno tiene su proceso de producción continuamente operando, va a poder atender la demanda que uno tiene. Si uno puede atender la demanda del cliente, obviamente no va a tener pérdidas en las ventas o no va a tener pérdidas con algún cliente en el cual se comprometió a cumplir que en tal fecha le entregaba un producto. Entonces, si uno no llega a la fecha, obviamente el cliente va a estar insatisfecho y probablemente no vuelva a recurrir a nosotros. Por eso es importante que una de las funciones de inventario esté disponible de manera oportuna. Nuevamente les pongo el ejemplo de la aerolínea.
Si digamos, normalmente en las aeronaves tienen ciertos niveles de seguridad, se le puede decir, para los pedidos o los repuestos que requieren. Entonces hay repuestos que a la aeronave les permiten volar sin ningún problema a pesar de estar, digamos, inoperativos, que pueden ser componentes menores normalmente, pero hay componentes que necesita la aeronave de manera indispensable para volar. Entonces, si este componente está averiado, la aeronave no vuela. Entonces, para una aerolínea, tener una aeronave que no está volando es tener un activo que no está generando ingresos y obviamente impacta de manera negativa en el flujo de ingresos de la compañía. Entonces, si uno tiene disponible, digamos, yo tengo disponible el componente que necesita la aeronave, entonces esa aeronave no se va a ver perjudicada y no se va a quedar sin volar por tener disponible la parte que necesita. Entonces, de esta manera, yo no voy a la compañía o la aerolínea no va a tener pérdidas por incumplimiento, digamos que en la salida del avión. Si el avión no puede volar, no va a poder cumplir sus horarios y las rutas que tiene determinadas. Y obviamente eso va a generar pérdidas y acá hay que reembolsar el dinero a los pasajeros, hay que tal vez recompensarlos de alguna manera, porque es lo que la ley te manda. Entonces, eso genera obviamente pérdidas para la compañía. Pero si el inventario está disponible de manera oportuna, entonces el avión va a poder cumplir su itinerario y por ende no va a tener pérdidas respecto a los pasajeros. Ahora, algo que les mencionaba. ¿Cuál es la cantidad económica del pedido? ¿Qué es lo que normalmente, o cuál es la idea que uno debe tener de cuánto pedir? Ahora, la cantidad económica del pedido es básicamente es una herramienta teórica, lo cual que les puede servir a ustedes como una guía de cuánto incluir en un pedido y cuándo pedirlo. Es una fórmula simple que se ha utilizado le han enseñado en muchos cursos de logística como algo, digamos, sencillo y didáctico para que uno pueda darse una idea. En la realidad no siempre se puede aplicar esta fórmula, a veces hay otras variables que uno no tiene a la mano, no las tiene definidas, pero digamos que de una manera sencilla te puede dar una idea de cuánto es la cantidad que tú debes comprar de una manera que sea eficiente para ti en cuanto al costo. ¿Okay? Acá se las he puesto de manera sencilla. La cantidad económica del pedido es la cantidad que minimiza el costo por el combinado de mantener un inventario y el costo de los pedidos. Entonces, esta cantidad económica de pedido me va a ayudar a tener una idea de cuánto inventario debo adquirir para yo poder satisfacer mi demanda y al mismo tiempo tener un costo eficiente de mi inventario. Es decir, que no tengo un costo muy alto de inventario durmiendo en mis almacenes o en los anaqueles de mi almacén y así yo pueda obtener el mayor beneficio del inventario que estoy adquiriendo. Entonces, acá la fórmula está definida por EOQ, que es la cantidad económica del pedido, EOQ, es igual a 2 veces el costo por pedido por la demanda anual o el volumen anual de ventas dividido entre el costo anual de mantener mi inventario por el costo por unidad, el costo unitario. Y a esto se le saca la raíz cuadrada. Entonces, de esta manera, si yo manejo estas variables, por eso les digo que a veces hay variables que no se tienen a la mano, pero si yo tengo las variables definidas en una compañía que seguramente ya tiene un nivel de demanda identificado y su costo de inventario y de sus pedidos y su costo unitario identificado, entonces esa compañía puede aplicar esta fórmula o incluso en otras compañías donde estas variables son un poco más sencillas de determinar, se pueden utilizar. El costo por pedido, el costo anual de mantener el inventario, el volumen anual de ventas y el costo por unidad. Si yo manejo estas variables o las tengo definidas, voy a poder calcular cuál es mi cantidad económica del pedido. Ahora, otra de las funciones de la logística.
Esta parte es una parte muy importante y en la cual en la siguiente semana, en la próxima clase, vamos a profundizar mucho más, ya que el transporte es uno de los factores que afecta o impacta de manera significativa en la cadena logística. Diría incluso que es uno de los más importantes para la cadena de abastecimiento. ¿Okay? El transporte, bueno, definido básicamente, como lo he puesto en las diapositivas, es un medio de integración del territorio nacional, ya sea del país donde estamos, si es de manera internacional ya se abre por otros canales, ya sea de manera aérea o de manera marítima, pero es un medio de integración del territorio que ha revolucionado la dinámica social y la interacción de los grupos humanos. Además, apoya la ampliación de la actividad productiva, por lo que contribuye de forma directa al empleo y a la economía del país. Se lo pueden encontrar en el libro de Berrone Sanz del 2010. Ahora, como lo dice acá en la definición, el transporte ha apoyado mucho a la ampliación de la actividad productiva. Muchas industrias, si no, hasta me arriesgaría a decir que todas las industrias dependen mucho del transporte, porque como lo hemos visto en la cadena de abastecimiento, se debe hacer llegar la materia prima, los insumos, al lugar donde se produce la transformación o la producción. Y últimamente se debe hacer llegar los productos terminados al cliente. Entonces, una red de transporte, digamos que efectiva o eficiente, te va a permitir también generar eficiencia en tu cadena de abastecimiento. Ahora, muchos sabemos que actualmente en nuestro país la red de transporte no es la más eficiente, incluso es deficiente, se podría decir. Entonces, ahí muchas de las compañías tienen que batallar y luchar por encontrar eficiencia dentro de la ineficiencia que hay en la red de transporte en el Perú. Mucho de esto, a veces hay incluso empresas que son especializadas en transporte únicamente y las cuales son subcontratadas por las otras compañías. Y a estas empresas de transporte se encargan de buscar eficiencia en la red en la cual se mueven. Y no solo eso, estamos hablando ahora tal vez de transporte terrestre, de las carreteras y todo eso. Pero también involucra los otros medios de transporte, los medios aéreos. Si tú tienes leyes o tienes actividades que promueven un buen flujo de transporte aéreo, te va a permitir a ti también, o a las compañías en sí, tener una mayor actividad en las importaciones y exportaciones desde y hacia otros países. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las aduanas de Brasil. En Brasil hay muchos productos con los que contamos acá que allá no los tienen porque las leyes aduaneras y los impuestos aduaneros que tienen son mucho más restrictivos que los que tenemos acá. Entonces hay productos que allá los encuentran a un precio muy elevado. Entonces muchas compañías a veces deben tener en cuenta el punto de destino al cual están llegando. Es importante, si uno quiere aplicar la logística internacional, abrir las fronteras, saber hacia dónde están llegando, cuáles son sus clientes finales y cuál es el país final, porque los requerimientos o las leyes o los requisitos que uno tiene en otro país pueden ser más restrictivos que los que uno espera y tiene que evaluar si es conveniente o no llegar ahí. Ahora, el transporte bajo el enfoque de sistemas, en su concepción más simple, está constituido básicamente por tres elementos: la vía o camino, el vehículo y el usuario. Entonces, es lo que les decía, por ejemplo, para la red de transporte terrestre, si tenemos una red de carreteras buena o eficiente, el transporte va a ser eficiente. El vehículo es importante, tal vez nosotros podríamos tener una red de transporte muy eficiente, pero si los vehículos, digamos, son antiguos, tienen un nivel de emisiones muy alto, tienen una tasa de fallas
técnicas muy seguidas, entonces no te serviría mucho tener una red de transporte eficiente si tus vehículos no están a la altura de ello, porque de nada serviría tener una red de transporte eficiente si mi vehículo, mi camión, o el tráiler donde estoy transportando mis productos se para malogrando, porque al final me incrementaría mis costos y incrementaría mi tiempo de transporte. Y el usuario también es importante. El usuario en este caso puede ser la empresa que subcontrata la empresa de transportes o el mismo chofer del camión. Si el chofer no está apto o no es, digamos, experto o simplemente hábil en el uso del vehículo, también va a generar que al no saber usarlo bien me genere fallas o me genere retrasos, y no importaría mucho si la red es eficiente si el usuario no lo es al usar el vehículo. Entonces, por eso que estos tres factores en el sistema de transporte son importantes. Muchas veces no vamos a encontrar que los tres son eficientes, muchas veces encontraremos solo dos de los tres, como en nuestro caso tal vez puede haber buenos vehículos y buenos usuarios, pero no unas buenas vías o caminos. O al revés, tal vez hay buenas vías y caminos, pero a veces los vehículos o el usuario no están a la altura de ello, ¿no? Entonces, algo para resaltar también es que para estudiar estos sistemas de transporte es necesario también analizar todos los componentes, como son los movimientos, los flujos y características, como el origen, el destino y el medio utilizado. Uno de los, digamos, factores importantes que puede haber, digamos, en la red de transporte es el nivel de tráfico que uno puede encontrar. Si el nivel de tráfico es muy alto, evidentemente los vehículos no van a poder llegar a su destino en el tiempo que se espera que lleguen. No sé si alguno de ustedes vio hace unos años un documental sobre el tráfico de Lima, que incluso salió en un canal internacional que era History Channel, donde Perú, digamos, estaba clasificado como el segundo tercer país que tiene uno de los peores tráficos en el mundo. Entonces, esto evidentemente es algo que afecta a la red de transporte y es uno de los factores que se tiene que tener en consideración al momento que uno va a definir cuál va a ser su red de transporte. Ahora, como les dije también, y como estaba mencionado acá en la diapositiva, es importante tener en cuenta el destino y el origen. Si uno quiere exportar o llegar a otros países, es importante tener en cuenta hacia dónde quiere llegar. Como dije, si uno quiere llegar a Brasil con su producto, tal vez va a tener que pagar mayores aranceles o tal vez el costo de transporte sea mayor. Evidentemente, si uno quiere llegar también a otro continente como Asia, como Oceanía o Europa, tiene que ver cuál es el medio de transporte ideal para el nivel de servicio que quiere obtener. Tal vez si uno no está tan, digamos, condicionado por el tiempo, puede optar por un transporte marítimo hacia otros países, el cual es más económico que el transporte aéreo, pero evidentemente tiene un mayor tiempo de transporte. Ahora, si yo estoy condicionado por el tiempo, si mi sentido de urgencia para llegar a mi destino si es mayor, entonces tengo que ver que lo que voy a llevar a mi punto de destino justifique ese mayor costo de transporte en el transporte aéreo. O también se puede aplicar de manera local. Tal vez mi fábrica se encuentra en un distrito del cono sur y mi cliente está en el cono norte. Entonces uno tiene que evaluar si la venta que está realizando justifica el costo del transporte que va a conllevar mover de un cono al otro extremo. Entonces, estas condiciones son necesarias analizar, ya que se debe evaluar el transporte con todos los componentes que involucran, no solamente los tres mencionados previamente como la vía, el vehículo y el usuario, sino estos otros factores que se les puede decir externos, pero que están ahí presentes y que de alguna u otra manera van a afectar mi sistema o la red de transporte que yo quiera construir para mi cadena logística. Ahora, sobre el transporte,
Nosotros vamos a ahondar más en la siguiente clase. Vamos a ver un poco de las distintas modalidades de transporte que hay, como el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte ferroviario, el terrestre e incluso el transporte multimodal o intermodal. Todo esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Conmigo ya hasta el día de hoy hemos terminado. Espero haya podido llegar a ustedes de alguna manera, hayan podido aprender un poco de los conceptos básicos de logística y de cómo estos pueden ayudar e impactar de manera beneficiosa a la compañía. Si uno genera eficiencia en la cadena de suministros, va a poder generar una eficiencia en los costos de la compañía, lo cual se va a ver reflejado en un incremento para las ganancias de la compañía. Es algo que hay que tener en cuenta y también importante que todos los procesos logísticos van a impactar de alguna otra